función compuesta, sean las funciones f definida por un medio de x y g de x a 2x al cuadrado menos 3x. Con este dominio encontramos los valores de g de x. Desarrollamos g de 0 es 12 por 0 al cuadrado menos 3 por 0. Esto es 0, 3 por 0, 0. 0 menos 0, 0. Entonces anotamos 0. Siguiente entrada, g de 1. Reemplazando tenemos 2 por 1 al cuadrado menos 3 por 1. Esto sale 1 al cuadrado es 1, por 2, 2. Menos 3 por 1, 3. Y esto sale menos 1. Anotamos menos 1. Luego tenemos 2. G de 2 es igual a 2 por 2 al cuadrado menos 3 por 2. Esto sale 2 al cuadrado 4, por 2, 8, menos 3 por 2, 6. 8 menos 6, 2. Anotamos 2. Ahora evaluamos f de x. F de x está definido como la mitad de x. Entonces anotamos la mitad de menos 2, que es menos 1. Evaluamos la siguiente de menos 1. La mitad de menos 1 es menos 0,5. La mitad de 0 es 0 y la mitad de 2 es 1. Ubicamos en el diagrama sagital primero la función g y luego f. Este es el dominio de g y este conjunto es el rango de g. Este conjunto constituye el dominio de f y este otro conjunto es el rango de f. Luego de haber obtenido en el diagrama sagital f de g de x, vamos a hallar la función compuesta f de g de x, que esto también se denomina f de g de x o f de g o f o g. Para que exista la función compuesta debemos intersecar el dominio de f con el rango de g. Observamos que tenemos el rango de g, que constituye este conjunto de 3 elementos, y por lo tanto el dominio de f también tiene. Estos 3 elementos significan que no es vacío la intersección. Por lo tanto, sí existe f de g de x. Evaluamos entonces f de g de 0. F de g de 0 da a f de 0. Y f de 0 es igual a 0. Por lo tanto, tenemos el primer par ordenado, 0,0. Siguiente, evaluamos f de g de 1. F de g de 1 le corresponde a f de menos 1. Y f de menos 1 le corresponde a menos 0,5. Luego anotamos 1, menos 0,5. Luego, evaluamos para f de g de 2. F de g de 2 corresponde a f de 2. Y f de 2 corresponde 1. Luego tenemos 2,1. Finalmente, hemos obtenido la función compuesta de f de g de x. Otra manera es reescribiendo la función de f de g de x. Sabemos que solamente es a f de g y anotamos f de g de x significa que a la función f, en cada x que contenga la función f, lo reemplazamos con el valor de la función g. Esto es, en este caso, 1 medio por x, pero en vez de esa x, vamos a copiar 2x al cuadrado menos 3x. Y esto nos da x al cuadrado menos 3 medios x. Finalmente, hemos obtenido esa función compuesta, la cual vamos a evaluar por cada elemento del dominio de g. Si x es igual a 0,
Entonces 0 al cuadrado es 0, menos 3 medio por 0, sale 0. 0 menos 0, 0. Anotamos 0. Si x vale 1, 1 al cuadrado, 1, menos 3 medios por 1, menos 3 medios. 1 menos 3 medio es menos 0,5. Ahora, si x vale 2, 2 al cuadrado, 4. 3 medios por 2, 3. 4 menos 3, 1. Finalmente, la respuesta obtenida es la misma que la anterior. Gracias.